Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video y en esta oportunidad, ya que hemos visto un poco de Clean Architecture con Provider, con GetX, ahora quiero mostrarles un poco de Unit Testing. Bueno, vamos al lado de testing, pero Unit Testing, no Widget Testing, sino Unit Testing, cómo podemos probar la lógica del negocio que implementamos. Entonces vamos a ver eso sobre este proyecto que les estoy mostrando aquí, que es el que trabajamos, GetX y Provider, que al final son lo mismo, hacen lo mismo, solo que diferente state management. Clean Architecture es independiente de qué state management usas. Así que, bueno, básicamente es esta la aplicación. Y vamos a hacer un unit test de algunas ventanas, algunas funcionalidades para que vean cómo funciona. Y nos vemos entonces en la sección de código. Ok gente, entonces ya estamos en la sección de código. Y antes de empezar con el unit testing y hablar un poco de inyección de dependencias, voy a hacer unas pequeñas correcciones que me han dicho, ya me han estado molestando por Twitter. Han estado diciéndome que tengo un error aquí en esta pantalla. Y bueno, quizás no sé, algunos no lo puedan percibir, yo tampoco no lo vi. Pero miren, vamos a agregarle algo aquí. Son dos errores en realidad. Uno es visual y otro es interno. Bueno, el segundo no es un error, pero sí una mejora. Aquí, por ejemplo, estoy agregando un stack aquí. Y ahora voy a agregarle voy a decirle al stack. Esto está bien. Voy a decirle a un positioned. Voy a agregar un elemento más. Position is left 0, right 0. Child, button 0 también. Button 0. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Child. Y le voy a agregar un center. Un child, un container y un width de 2 puede ser, height de 40 y un color rojo. Guardo y ven que aparece una línea ahí, pero esa línea no está al centro, ¿cierto? Si le pongo acá más, a ver, para que se aprecie, ven, aquí le voy a poner 100, puede ser. Y entonces no está centrado la barra de navegación, es algo que no me di cuenta, pero esto se soluciona fácil, simplemente si cada botón ocupa un espacio disponible, lo que puedo hacer es, parece que no está, voy a ponerle primero para descartar esto, quiero descartar si, ya, esto está bien entonces. El problema es que no están ocupando el mismo espacio, y así que simplemente le agrego un expanded a cada elemento. Con expanded dentro de un row o un column podemos tener elementos de igual proporción. Estoy agregándole un expanded a todo. A todos los elementos. Expanded. Estoy haciéndolo en Provider, en la implementación de Provider, pero en realidad es lo mismo para GetX, pero trabajemos con esto nada más, solo para corregir esto. Ok, ahí me sale un error, porque el Circle Avatar se está extendiéndose también, lo voy a centrar. Ya está. Y como ven, el centro todavía no está centrado, el botón central no está en el centro, así que miren, si le pongo un color al material, voy a ponerle un blue, puede ser. Sí está ocupando el centro, pero el botón no se está centrando, así que lo único que voy a hacer es centrar el stack y listo, me olvido. Y ya está, ya lo tengo centrado así, problema solucionado. Le quito este color, le quito la línea y le quito el stack, que no lo necesito tampoco. Aquí lo puedo cerrar y le quito el stack aquí directamente. Y ya está, centrado, ahora sí. Problema 1. Y el otro problema es que ya que estoy usando gestión de estados, no necesito usar callbacks. Y eso es algo que no sé cómo se me pasó. Aquí le estaba pasando un callback al car screen o shopping para retroceder o para regresar a la pantalla 0, ¿no? Pero miren, esto es un block, este es un home block. Yo tengo acceso en el car screen, me parece. Voy a car screen. Tengo acceso, déjenme ver. Sí, tengo acceso al car block, pero también tendría acceso al home block. Así que, ¿cuál era la acción que le pasaba on shopping, no? Aquí está. Le estoy pasando widget sobre widget y esta es una de las cosas por la cual usamos una buena gestión de estados para no hacer esto. Voy a quitarle on shopping. Voy a quitarle esto también on shopping, on shopping. Este callback ya no recibe nada. Y me va a salir en el empty card, era, ¿no? Empty card, aquí debería haber un on shopping que lo está recibiendo, pero ya no quiero un on shopping aquí. Chao. Me va a salir error. Lo único que tengo que hacer es acceder al home block. No sé si aquí tengo acceso al home block, no. Pero voy a acceder, ¿no? Final home block igual a provider.off home block. O read también puedo usar. Lo mismo. Voy a usar un read mejor. Context.read. Y home block. ¿Cuál era el método? Notify, increment, decrement. Voy a entrar home block.
Estoy llamando un home block de otra carpeta. De nuevo, State Management Explanation, ya, ok. Home block de State Management Explanation, no. ¿Cómo le puse de home screen? Home block. Ajá, pero ya no es así, sino es con... Eso me pasa por crear bastantes archivos con el mismo nombre. Homeblock, así. Voy a usar otros nombres para los siguientes ejemplos. Y ahora sí. Homeblock, index selected, no update, index selected. Y voy a 0, ¿no? Listo. Ya me sale error porque ya no necesito este callback aquí. Incluso puede ser const, me parece. Aquí le pongo const nada más. Constructor. Grabo y veamos. Entonces voy aquí y go shopping y regresan. Solucionado. Y otra cosa también que me dijeron que está relacionado a eso es los callbacks, ¿no? Ya que el delivery navigation bar está recibiendo un callback con el index selected, pero al final puedo acceder al blog desde ahí también, ¿no? Entonces simplemente corto esto. No necesito callbacks ya. Aunque esto, si tú desarrollas tu propio componente, tu delivery navigation bar, tu button navigation bar que lo vas a usar en varias páginas, si no dependes del provider, entonces está bien que recibas un callback, pero en este caso no, todo está integrado, así que lo elimino y aquí no quiero este callback, no quiero este callback. Y lo que puedo hacer es llamar directamente aquí. Miren, aquí tengo el block, home block, estoy accediendo directamente, así que puedo hacer home block index 0. Y aquí va a ser el index 1. Aquí sería el index 2. Y qué más, index 3 aquí. E index 4. Ok, entonces probamos y funciona el cambio de tab. Ya no tengo callbacks, ya. Entonces hemos solucionado ese problema. Gracias por las observaciones. Y vamos ahora sí rápidamente a la parte de testing. Voy a crear una carpeta de test, ya que la había borrado, creo. Voy a crear mi capa de presentación, ya que voy a testear de los blocks y los controllers están dentro de presentation. Y voy a crear dos folders, uno para getX y otro para provider. Creo que estoy haciéndolo mal. Estoy poniéndole provider dentro de getX y yo quiero que esté dentro de presentation. Ahora sí. Entonces no vamos a poder probar todo, pero sí algo. Así que yo creo que debemos empezar con el splash. Splash controller en el caso de get, así se llama, getX, ¿no? Entonces voy a crear rápidamente, voy a empezar por getX, splash controller test.dart. Creo mi método main. Es un final. Voy a crear un grupo, no necesariamente un grupo, un test directamente. Y le voy a decir splash controller validate session. Hay un método que se llama validate session dentro del splash controller. Aquí está. Este validate theme lo voy a obviar. Entonces voy a crear aquí el cuerpo. Y está. Aquí tengo varias formas de implementar el controller. Puedo hacer un final splash controller igual a splash controller. Y le puedo inyectar aquí las dependencias, ¿no? Aquí no tengo ahorita las dependencias. La otra es local, creo. Local, sí. Esa es una forma de hacerlo directamente. Pero ya que estamos en getX tiene una forma de implementar eso, sus controllers, de llamar a su controller. Y una es primero, en lugar de hacer esto, primero inyectar los bindings. Final binding. En su ejemplo de getX está cómo hacerlo. Así que simplemente me estoy guiando de ahí. Tiene un binding builder. Y aquí es donde debo copiarme del... ¿Se acuerdan del splash controller? Tenía un binding, ¿no? Entonces voy a entrar al splash binding. Me copio este get lazy put. Y es lo mismo, estoy insertando el splash controller con sus dependencias. Final. Y acá me va a pedir que importe getX. ¿Qué más? Error. Este es esto. Y me pide un... es un callback esto, ¿no? Está. Y está. Me está saliendo error aquí. Me sale error de get. Aquí. Me falta. Ya está, ahora sí. Este getX me da la facilidad de hacer esto, de inyectarlo.
Entonces, ¿qué más? Ahora simplemente tengo que decirle a binding.builder bindings.builder y automáticamente empieza a hacer un build de eso. Es como que inyecta todo eso. Y para buscar mi Splash Controller simplemente puedo hacerlo como lo hacía con get.find Splash Controller, y ahí debería encontrar mi controlador, ¿no? Voy a correr este test para que vean. Quiero ver si ustedes pueden ver el debug, el log. Creo que sí. Y vamos a ver. Y me salió error, ¿no? Validate session. Validate session. Sí, esto no. Validate session. ¿Qué me dice? Que no, está mal esto. Splash Controller. Este es. Ok. Me dice que no encuentra API Repository Interface. Y bueno, está empezando por el primero, que es este. Entonces me dice que no lo encuentra, porque aquí yo estoy buscándolo donde lo ha inyectado, pero no en ningún lado lo estoy inyectando. Es ahí donde yo tengo que inyectar mis propias implementaciones mock. Ok, entonces es por eso que usamos inyección de dependencias. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, y no lo encuentra porque no lo estoy inyectando, así que en este caso no me conviene hacer esto. API Repository, ¿cómo se llama? Repository Implementation, porque va a conectarse con HTTP o la implementación que tenga, ¿no? En este caso Sharp Preference, y no va a correr la aplicación, se va a caer, porque en test tengo que agregarle más cosas para hacer la implementación de ello. Así que aquí necesitamos inyectar mocks, y una forma de hacerlo es crear nuestros mocks, ¿no? Entonces voy a crear aquí un folder de mocks, y por ejemplo tengo el API repository mock, le voy a poner .dart. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente crear API repository, cualquier nombre, yo le estoy poniendo repository mock, pero sí tiene que extender o implementar de la interfaz. Me va a salir error porque tengo que implementar los métodos de esa interfaz. ¿Vieron cuántos métodos son los que tengo en la interfaz, en la que me dice aquí? Ok, entonces ya implementé los métodos y ahora sí puedo inyectar mi mock. Importo nada más y ya está. Lo mismo para local repository. Entonces voy a crear otro mock, local repository mock.dart class local repository mock extend the local repository interface, y me pide implementar los métodos. ¿Cuántos son? Son 7 en este caso, ¿no? Tengo que implementarlos todos. Bueno, al parecer no hay problemas. Entonces aquí inyecto simplemente el local repository mock. Ya está. Y ahora sí voy a correr mi aplicación y... bueno, mi test, digo. Y... me salió error. ¿Qué me dice? Me dice que... me sale un error. Unimplemented error. Unimplemented error. Y eso me sale en local repository mock 26, la línea 26. Sí, porque me está lanzando un error de que no está implementado. ¿Por qué? Vamos a revisar un poco el test. Estoy simplemente encontrando el controlador, pero lo que hace getX internamente es llamar al método init siempre. Entonces está entrando al validate theme, y el validate theme está entrando al local repository interface y está llamando a isDarkMode. Ya que mi mock no está retornando nada, por eso me lanza esa excepción. Así que voy a decirle que retorne algo. Pues isDarkMode, le voy a decir retorna un false, nada más. Y ahora voy a probar voy a correr nada más este test, que en realidad no estoy probando nada. Voy a ver si puedo correrlo directamente por la consola. Flutter test. Y me dice que pasaron todos los tests. Bueno, no estoy probando nada, pero ya pasó, al menos no se cae, ¿no? Ahora sí, voy a obviar este validate theme y voy a probar este método validate session. Quiero llamar a este método validate session, ¿ok? Entonces voy a hacer un validate session y vamos a probar y vamos a ver qué sucede. Validate session está llamando al local repository interface get token, así que yo supongo que me va a salir el mismo error que salió hace un momento, de que no está implementado el método. Miren, ya está. Y me dice que no está implementado seguramente, sí. Unimplemented error. Local repository 14, la línea 14. Me dice que el get token no está implementado.
Claro que no. Entonces voy a retornar solamente null. ¿Qué va a hacer? Entonces va a entrar al Splash Controller. Va a revisar si tiene Get Token. Token va a ser nulo, entonces no va a entrar aquí, sino va a entrar aquí. Me va a redirigir en teoría al login, ¿no? Entonces con esto ya debería al menos pasar mi test, ¿no? Y no marcar error. Voy a correr de nuevo y me salió un error. ¿Y qué pasó? Y es que dice el método pushReplacementNamed. El pushReplacementNamed fue llamado en null. Y es ahí donde nace el problema de GetX, del contexto. Y es que di una charla en Flare Colombia sobre el contexto y la importancia. Y para nosotros podría estar bien esto si no hacemos test, ¿no? Hacemos un get y redirigimos a la pantalla home, a la pantalla login y no hay problema. El problema es cuando hagamos los tests y probemos la lógica del negocio del estado. Me va a lanzar error como ahora, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es cambiar toda la lógica para no llamar a get, a widgets o algo que requiere el contexto dentro de mi controller en este caso. Pero no me estoy dando cuenta y ese es uno de los problemas que noto en GetX. Y que los principiantes empiezan a decir que esto es la maravilla porque puedo navegar desde donde quiera sin el contexto. Pero esto es peligroso y es por eso que no recomiendo GetX para los principiantes. Ya una vez que tienes experiencia y sabes cómo funciona el contexto, puedes usarlo y no cometer estos errores que he cometido. Y los cometí a propósito para que vean cuál es el problema a veces de usar algo que parece tan sencillo. Entonces ahí tenemos un problema, no puedo testear esto, tengo que cambiar la lógica. Bueno, vamos ahora a ver el lado de provider. Ya, GetX lo dejamos ahí nomás. ¿Cómo testearíamos en provider? Vamos a crear un splash block, porque ya no le puse controller sino block, test.dart. Y empiezo con el main, void main. Aquí voy a hacer igual, test, el nombre, validate, session, false voy a ponerle. Voy a probar ese caso, quiero probar ese caso. Y ya está. Test. Ahora sí, aquí ya no tengo estos métodos auxiliares de GetX para inyectar el controller ni nada de eso. Simplemente aquí voy a inyectar mi block. Voy a crear mi block, perdón. Splash block. Y aquí tengo que inyectarle también los valores. Entonces voy a probar el caso o el escenario de que voy a cerrar los demás. Y voy a probar el splash block. Este es. Bueno, esto estaba comentado porque no estoy usándolo. Lo quito. Voy a probar el validate session. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Me retorna un boolean. Puedo esperar un true o false. Entonces voy a probar el caso cuando la validación de sesión es falsa. Session is invalid. Voy a ponerlo. Entonces, ¿qué necesito? Que el token me retorne null. Nada más. Y eso ya lo está haciendo. Mi mock. API repository mock. Y aquí inyecto el local repository mock. Aquí simplemente voy a esperar que block. Tengo que ejecutar la acción, ¿no? Result es igual a wait block.validate session. Esto es async. Ya está. Entonces este resultado debería ser, el result debería ser false. Ok. Corro y veamos splash block test y pasó el test. Pasó correctamente, ¿no? Este es el controller de GetX. Splash controller validate session. Línea 20. Sí, este es otro. No, este es algo viejo. Ok, entonces este test pasó. Ahora quiero probar el caso con éxito. Test, voy a hacer un copy paste. Validate session is valid. Ahora, validate session is valid. Entonces voy a crear mi blog y aquí debería retornarme true. Pero para que me retorne true, ¿qué necesito hacer? Necesito que vamos a ver, validate session, necesito que el token sea diferente de null. Entonces, ¿cómo hago? Porque yo ya a mi mock le había dicho que el token sea null. Aquí, null. Entonces tendría que retornar aquí un valor, ¿no? Value, por ejemplo, cualquiera. Future value. Y luego de eso voy a tener que hacer otra implementación aquí. El API get user from token tiene que retornarme un valor para grabarlo. Porque si no me va a lanzar que no está implementado. Get user from token. Esto es de API, ¿no? API mock.
get user from token, voy a retornarle cualquier usuario. Return future.value user. No me importa si tiene nombre o no. Ok, ¿qué más? Y save user también tiene que implementar algo, por lo menos para que no me lance el error. O save user, ¿dónde estás? Aquí está. O bueno, si no le retorno nada, no pasa nada, miren. Y con esto debería pasar true, supongo. Debería entrar aquí y retornar true. Probamos y... Ok, pasaron los dos. Bueno, voy a probar de nuevo el primer test para asegurarme que está bien. O bueno, voy a correr todo esto, a ver qué pasa. Ya no me está corriendo el primer test. Me está saliendo que es false. Esperaba false, pero perdón, ya es true. ¿Por qué? Porque le cambié la lógica a mi mock. Le dije que ahora sí me retornes false. Y, perdón, ¿esto era aquí? No, en el token, perdón, sí. Le retorno un valor, antes le estaba retornando null. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Crear una validación aquí, un flag donde yo al mock le diga, en este caso, retórname un valor, en este caso, en otro caso, retórname null. Y para evitar estos problemas, crear implementaciones diferentes, para eso está creado el package Mockito. Si vamos al pub-spec, agregamos aquí Mockito, creo que se llama. Bueno, no me importa la versión, voy a traerlo. Y para evitarnos el problema de crear unos mocks tan complejos así, simplemente ya que importé Mockito, voy a actualizar mi mock y voy a decirle que extienda de mock y que implemente la interfaz. Y ya está. No tengo que hacer nada más. Queda limpio. Y esto lo puedo poner en un archivo y poner un listado de todos los mocks. Y aquí también lo mismo. Aquí implementa esto y extiende de mock. Como una clase falsa, así que me ayuda para las pruebas. Entonces vamos a probar de nuevo esto ahora con los mocks. ¿Y cómo validamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces voy a sacar los mocks afuera. Voy a ponerle API mock igual a esto. Y el local mock igual a esto. Los inyecto aquí. Local mock. Incluso podría sacar mi block. Voy a sacar el block aquí directamente, ya que es el mismo block, la misma inyección. Ya no lo voy a usar aquí. Ya está. Entonces estoy reusando este block con las implementaciones. Pero como le digo que reaccione diferente en cada caso, simplemente usamos una función de Mockito que es el when. Para este caso necesito que el token retorne nulo. Así que when local mock.getToken, entonces responde y le voy a decir que me responda null. Ok, entonces ya está. Cuando llame a getToken en este método, el mock me va a retornar la interfaz, el local repository interface. Ya que estoy inyectándole el mock, me va a retornar null porque le estoy diciendo que haga eso. Pruebo esto y veamos. Salió verde, ahora sí. Ahora vamos a probar el otro. Para el otro caso sí necesito que me retorne un valor, ¿no? Entonces, uy, borré todo, ya. Entonces le voy a decir, retórname cualquier valor, no me importa, un 2, 3, 4. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa necesitaba aquí? Necesito el get user from token. Entonces aquí necesito el get user from token. Voy a hacer un copy paste y acá necesito el API repository get user from token. Voy a decirle any, que cualquier token. O podría ponerle esto incluso si quiero ser más específico. Para este token retórname ¿qué necesitaba retornar? El usuario, ¿no? Entonces voy a retornarle cualquier usuario. Me falta importarlo seguramente. Ya está. Y me pide datos obligatorios. Name, username, imagen no. Ya está. Y creo que por último me pedía el save user, pero en este caso no me va a retornar, no me va a lanzar, creo, ese throw en implemented error. Simplemente el save user no me retorna nada, simplemente no espero nada, así que probamos. Y es válido, ¿no? Entonces los dos tests pasan correctamente, ya sin tantas
clases nuevas, implementaciones nuevas, tanto código, nos ahorramos bastante código. Y una de las cosas que, ¿por qué es importante la inyección de dependencia? Es por esto, porque podemos inyectarle mocks. Es distinto a que nosotros hagamos esto, un igual a local repository implementation. Se puede hacer esto. Ustedes dirán, está bien, porque directamente le puedo inyectar. Pero aquí tendría que quitarle esto. Y aquí podría ser un API repository implementation. Se puede y funciona. Pero cuando lleguemos a los tests va a ser el problema. Que no vamos a poder hacer un fake de esos datos. No vamos a poder probar nuestros escenarios porque estamos trabajando directamente con la implementación. Y no es lo que queremos, ¿no? Así que es por eso la inyección de dependencia. Estoy inyectándole valores nada más. En nuestro caso lo hacíamos con... Bueno, en provider lo hicimos con el multiprovider. Tenía en el main, si no me equivoco, main provider. Voy a poner el architecture provider, sí. Aquí arriba en el multiprovider le inyecto las implementaciones. A API Repository Interface le inyecto la implementación. Local Repository Interface, la implementación. Entonces trabajamos en base a interfaces y le inyectamos implementaciones. Y para el test facilito, ¿eh? Le inyecto mi mock sin problemas. Y puedo probar distintos escenarios, ¿no? Un archivo más para antes de culminar. Por ejemplo, podemos probar el home. Ya nos olvidamos de getX. Home block test. ¿Qué más? Voy a copiarme esto rápidamente para avanzar un poco más rápido. Ok, home block test. Copié el archivo anterior. Voy a importar test. Y está. Tengo que... A ver, vamos a... Cierro todo y home block. Home block. Presentation provider, este es. Ok, esto no estamos usando, lo elimino. Esto tampoco. Vamos a probar estos dos métodos rápidamente. El load user y el update index selected. Quiero ver si sigo grabando. ¿Está todo bien? Sí, sigo grabando. Ok, home block test. ¿Y qué necesito aquí? Las dos también inyecciones, las dos interfaces o implementaciones, ¿no? Entonces está bien esto. Importo. Y aquí sería el home block. Así. Ya está. Aquí le voy a decir... ¿qué quiero validar? Validate user. Validate existing user. Ok, entonces voy a usar Moquito. Igual le voy a decir que cuando llame a qué estoy llamando, a get user, retórname un usuario válido. Me pide importar el user. Estos datos no importan para el test. Es un future. ¿Y qué más? Home block, nada más. Simplemente tengo que validar, llamar a load user, ¿no? Load user. Acá no necesito ni esperar. Simplemente llamo load user y la variable usuario debe estar diferente de nulo, ¿no? Entonces block.user is not null. Ok, voy a probar esto. Y me sale error. Expected not null y encontró null. Vamos a ver qué pasó aquí. Esperaba el usuario cuando llamo a get user. Ajá, block. Aquí tengo un error de implementación. Miren, porque aquí es una función asíncrona. Y está pasando rápidamente que no está considerando. Para que yo pueda esperar realmente necesito agregarle aquí nada más un future void. Y nada más. Ahora sí puedo esperar a este load user. Así que aquí le digo espera al load user y ahora sí. Y magia, funcionó. ¿Vieron? Fácil. Ahora sí le digo voy a validar validate no, voy a decirle it's no. This is a null user. Entonces aquí simplemente le tengo que decir, creo que si ni siquiera le digo al mock que me retorne algo, va a asumir que es nulo, ¿no? Entonces voy a hacer un load user y voy a esperar que sea null ahora. Ok, entonces... y ya está. This is a null user. Pasaron las dos. Me falta solamente el update index selected. Nada más validar cada vez que actualizo el index. Otro test. Validate index selected. Entonces aquí puedo hacer... el index selected empieza en 0, ¿no? Entonces aquí puedo hacer varias validaciones. Voy a decirle que al inicio
block.indexSelected es igual a 0. Luego voy a hacer un cambio en block.updateIndexSelected a 2. Y entonces voy a validar que esto sea 2. Nada más. Corro y ya está, funcionan. Entonces ya tengo estos 3 tests funcionando. Voy a correr todo esto. Creo que no puedo correr esto. Tendría que hacer un group. Así se hacen grupos. Group. Le pongo home block test. Y aquí creo el cuerpo del grupo. Y meto todos estos tests dentro del grupo. Y nada más. Aquí ya puedo correr directamente este grupo de test. Puedo tener subgrupos también. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Home block. Uy, ahí miren. Ah, qué bueno que hice esto, ¿no? Ajá. Me dice que ya no... Que esperaba una instancia null. Pero me está retornando un usuario. ¿Por qué? Porque está tomando esta... Claro, está quedándose con el valor anterior. Así que ahora sí necesito decirle que para este caso retórname un usuario nulo. Claro, como es un grupo, está probándole y los valores se quedan como que guardados, ¿no? Para el test siguiente. Entonces hay que tener cuidado ahí. Mejor así, mejor hacerlo así, decirle específicamente que para esto quiero que sea nulo. Y listo, ¿no? Los únicos que no corren son los de Grex y bueno, ya vieron cuál es el problema y cuál es la importancia del contexto. Entonces rápidamente pasamos a la pantalla a finalizar y bueno... Creo que con eso ha sido mi explicación rápida sobre unit testing y la importancia del dependency injection o la inyección de dependencias. Esto también, la ventaja de usar Clean Architecture es que vieron, no toqué nada de, cuando implementé para Provider y para Grex, no toqué nada de la presentación, la capa del dominio y de la data. Simplemente todo jugué con Presentation. Y bueno, es importante también hacer test y por qué no debemos navegar en nuestros controller o blocks. No usar widget ahí, no usar el get show snack bar ahí, así que tienen que tener mucho cuidado si es que usan Grex. Y bueno, espero que les haya servido este video. Si tienen sugerencias, escríbanlas, comenten, compartan qué les pareció el video, me ayudan compartiendo el video, dándole like y que se suscriban más personas para que puedan llegar a este tipo de contenidos y puedan seguir incrementando sus skills en Flutter. Bueno, de mi parte eso es todo y me despido de ustedes, gente. Ya nos vemos en el siguiente video.